buenas a todos. En esta ocasión vamos a explicar un procedimiento para poder llenar la caracterización de la información que se necesita para la reimplantación de los módulos de AcademoSoft Gestasoft. Lo primero que vamos a ingresar es a la página academico.utch.edu.co. Leamos donde dice ingreso AcademoSoft Gestasoft para que podamos poner las credenciales de acceso. Entonces vamos a colocar aquí nuestras credenciales de acceso. Luego la contraseña y procedemos al botón ingresar. Esperamos que el sistema cargue las configuraciones para que nos puedan aparecer los módulos a los cuales tenemos acceso, permiso y los roles. En este caso vamos a hacer una prueba entrando al módulo de presupuesto. Voy a esperar que me cargue la información. Luego aquí me carga. Voy a abrir la carpeta tablas básicas. Y para el ejemplo, voy a coger por ejemplo el que se llame alerta. Bueno, ahora como tengo que explorar cada módulo y revisar cada módulo qué información me solicita, entonces voy a entrar al correo electrónico en la nube donde aparece el formato de caracterización. Listo, aquí estoy en la nube. Voy a ingresar a mis carpetas para poder llegar a donde vamos a mirar el formato de caracterización. Voy a hacerlo con financiera. Vimos que iba a ser con presupuesto. Aquí está el documento, vamos a abrirlo. Listo, aquí ya abrí el formato de caracterización de información, el módulo de alerta. Entonces, ¿qué hago? Voy por donde está AcademoSoft, lo abro y miro que alerta me pide un nombre, tiene un tipo de control, tiene unos días, desde, hasta y un destinatario. Y ese destinatario obviamente hay que colocarlo acá y uno se imagina que lo que va a enviar el módulo es una alerta, ¿no? Entonces esa alerta que va a enviar lo va a enviar directamente al correo electrónico. Entonces, como ya sé que contiene esta funcionalidad, porque hay que explorarla para saber qué contiene, ahora sí vamos a llenar la información. Entonces voy a ponerle donde dice descripción de la información, es la información que me solicita el módulo. Entonces aquí ya tengo aquí la descripción. Se define la manera como se van a notificar eventos como CDP no usados, presupuesto inconsistente, vencimiento de CDP, entre otros. Fuente de información. La fuente de información para este caso es interna. Perdón, el tipo. La fuente de información viene del CDP, que dice ahí las notificaciones de eventos presupuestales. Listo. Soporte de la información. El soporte de la información del CDP se crea en el mismo sistema. En este caso entonces sería digital. Clase de información. Clasificación de la información. En este caso el CDP es una información, vamos a bajar aquí para que me entregue un poquito más, que no es ni confidencial, tampoco es restringida, pero es interna. Periodicidad. La periodicidad de esto es variable, porque eso depende de las solicitudes que hagan los funcionarios frente a las necesidades o oportunidades institucionales para llegar a un proceso contractual. Manejo de la información. Este manejo de la información del CDP no es automática, es manual porque necesita intervención, no es un proceso que lo haga una máquina. Flujo de la información. El flujo de la información es variable, no es fija, porque no podemos decir que me llegan tantas solicitudes en el mes de presupuesto para el tema del CDP, porque depende de las necesidades institucionales. El área responsable en cuanto a esta parte sería, estamos hablando de CDP, no la solicitud. Entonces aquí colocamos el área de presupuesto. Responsable, aquí iría el nombre, por ejemplo, de la persona que de presupuesto. Entonces colocamos aquí jefe de presupuesto y el nombre del jefe de presupuesto. No sé quién sea el jefe de presupuesto, pero supongamos que sea Gina. Vamos a colocar el nombre ahí de Gina. Luego aquí cuenta con la información, en este caso sí, porque son presupuestos, son CDP, perdón. ¿Quién utiliza la información?
En este caso la utiliza presupuesto. También la utiliza contratación. También lo utiliza el supervisor o interventor. La puede utilizar almacén, bueno, y así sucesivamente los que la utilizan. El avance de esto es 100% porque ya está, solamente es que notifique al correo electrónico. Y en algunas de observación depende de lo que ustedes quieran colocar. Por ejemplo, a veces yo puedo colocar como observación que esto depende de tal módulo, o para llenar esta información primero se tiene que configurar en tablas básicas, en tal ruta, esta información para que el sistema la pueda jalar, o tenga en cuenta que para hacer esto se requiere. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, tener presente que para el funcionamiento de esta opción es necesario contar con una cuenta de correo electrónico válida. Esto es como a manera de ejemplo, ¿no? Vamos a arreglar acá. Esta información debe llenarla, pues, obviamente la persona que tenga el conocimiento. Yo aquí estaría dando como un bosquejo de unas posibilidades en cuanto a este módulo, en cuanto a alerta. Entonces así se va a llenar toda la información de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen, pero tienen que tener mucha coherencia con la funcionalidad. Por eso es importante conocer primero el módulo, después del módulo la funcionalidad, explorar la funcionalidad para poder describirla, poder saber la información que está pidiendo el formato de caracterización. Una vez tengan ese formato de caracterización, con ese mismo formato les va a servir para que hagan un informe de diagnóstico de acuerdo a lo que están ahí. Por ejemplo, no cuentan con la información está a proceso, se tiene la información en un avance del 50-60%. Bueno, ese documento va a servir mucho. Ahora, con este ejercicio de caracterización va a servir para conocer bien también en la herramienta, conocer bien cómo funciona el procedimiento acá en Gestasoft o el que le toque en AKMosoft. Fuera de eso, comprender la interacción, porque de los módulos van a haber algunas opciones o funcionalidades que se van de cuenta que requieren de otro. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tipo de control necesitaría primero que esta información que está aquí estuviera parametrizada donde dice parámetros de presupuesto. Entonces uno se da cuenta, no, esto yo lo vi acá en parámetros de presupuesto, lo que quiere decir que estas opciones no me salen hasta que no la ingrese por allá, y vamos teniendo la relación, el contexto, y nos vamos empoderando de este sistema. Y ahí es donde vamos mirando que teniendo la gestión del conocimiento, teniendo el uso y la apropiación, tenemos el empoderamiento, y así la herramienta va a ser mucho más fácil de manejarla porque tenemos el conocimiento. Espero que esta información o este ejercicio le sea muy útil y le funcione. Ya terminando, vamos a mirar este mismo que está aquí, incluso que es real. Vamos a suponer que yo tuviera en tablas básicas algo que se llama, por ejemplo, datos personales. Entonces yo colocaría aquí en descripción. En descripción se obtienen los datos personales de las personas naturales que se ingresan al sistema, ya sean empleados o un tercero o estudiante. Tipo de información. En este tipo de información primero va a ser interna, pero no en observación vamos a colocar que para los estudiantes sería externa, al igual que para los terceros. Acá fuente de información. La fuente de información viene a través de un formulario, pero que depende de las personas, ¿cierto? La información que ellos van a colocar es una información que es digital. La información física puede llegar siempre y cuando tengamos la información en papel y tengamos que digitalizarla acá. Entonces eso también lo colocamos observación en caso tal de que en nuestras actividades eso suceda. Acá, por ejemplo, la información, como esa información no es física, estática, entonces la periodicidad sería variable. No podemos decir 2 veces al mes, etcétera. Acá sería manual porque hay que llenarla a través de un formulario. El flujo también sería variable para este caso. Aquí el área responsable, por ejemplo,
aquí tenemos, sería por ejemplo, tendríamos a registro y control, tendríamos a los aspirantes y tendríamos a los funcionarios. Acá el responsable directo de persona natural es la oficina de registro y control académico. Se cuenta con la información, claro, porque eso lo tiene que llenar la persona. ¿Quiénes utilizan la información? Bueno, aquí esta información lo utiliza muchas, porque por ejemplo, para tercero necesita la información, para la nómina necesita la información, presupuesto me imagino que también necesita la información de la persona. Bueno, aquí eso se coloca quiénes la utilizan, el avance de la información. Y aquí en observación colocamos, por ejemplo, en el caso de los aspirantes, cuando se hacen el proceso y son admitidos, la información pasa a persona natural. Quiere decir que ahí sí se hace de una manera automática, no necesita intervención humana. En cambio, para los funcionarios, ya sean que se les agregue para que puedan manejar ACAEMOS o GETASO, debe hacerlo una persona de la universidad que tenga el rol para eso, que estaría la oficina de registro y control académico y estaría la oficina de sistema. También podemos decir en una observación que no se pueden crear los usuarios para darle usuario y contraseña y darle permiso a los módulos si no está primero como persona natural. Y ahí podemos colocar las observaciones que veamos que es conveniente. Espero que esta información les pueda servir para que puedan agilizar el proceso, ya que es importante y es un factor crítico de éxito tener esta caracterización de la información. Muchas gracias.